Muy buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes del primer año C de nuestra casa de estudios de Uribe School. Hoy vamos a continuar con nuestro aprendizaje, desarrollando contenidos, ¿no? Continuar con lo que es, tocando el tema de lo que es la civilización griega. Hoy vemos una parte muy interesante. Tenemos que ver dos guerras. En medio de su desarrollo histórico, dos guerras muy importantes. Primero, una invasión y después una guerra con una invasión que condiciona y que prácticamente condiciona la decadencia de la civilización griega. Va a dar paso al surgimiento de una nueva civilización en medio de una confrontación, por así decirlo. Entonces, en medida de las cosas, vamos a ir vamos a ir entendiendo. Tenemos un video y la próxima clase estaríamos cerrando la civilización griega brillantemente, ¿no? Tocando los puntos bien marcados acerca de lo que trae consigo esta civilización para la parte, la próxima semana, la parte religiosa, la parte manifestaciones culturales y su último periodo, ¿no? Esos tres estaríamos abarcando. Así que hoy tenemos clase y tenemos un video, ¿no? Y tenemos una actividad, una extensión para que ustedes desarrollen. Tengo justificación de dos, tres alumnos por los problemas y percances que han tenido, así que vamos a condicionar ahí el tema de la actividad también, ¿sí? Vamos a desarrollar primero la actividad que se dejó en plataforma y que se venció el día de hoy, 8 de la mañana, y la vencí. ¿No? Yo espero que con el contraste que vamos a hacer ahorita del desarrollo en vivo, ustedes van a poder decir, wow, en esta me equivoqué, en esta fallé. ¿No? Confío muchísimo en el desarrollo de cada uno de ustedes. En el caso, si al momento hay una dificultad en cuanto a una nota que no esté acorde, les sugiero contactarse con su tutor, para que me haga llegar cuál es la interrogante, ¿no? En este caso, y de repente, ¿cómo se dice? De repente hay una confusión al momento de revisar, o de repente subió un número equivocado, ¿no? Que se puede dar solución, ¿está bien? Con anticipación, siempre, con anticipación, ¿sí? Bien, vamos a empezar, queridos estudiantes. ¿Por dónde? Acá. Acá está su práctica. Esto me hace un ratito. Ah, por cierto, ¿me escuchas bien, Ray? ¿Sí? Profesor, Ok, muy bien, muchachos. Vamos acá, miren. Nosotros dejamos una actividad y esta ya se venció en plataforma, ¿no? Hay dos preguntas que, si bien es cierto, por ahí les causó algún interrogante, una situación de duda, ¿no? Porque de repente no sabían si marcar, pues, los que invadieron o los que eran originarios del territorio. Entonces vamos a ver acá. A ver, la civilización griega, punto número uno acá, griega, usted lo pone de Grecia o griega, ¿no? Y lo marcan bien. Se va a localizar, o va a estar localizada, en este caso, geográficamente, y si nosotros investigamos y vemos por ahí ustedes, o mencionamos un poquito acerca de la ubicación geográfica, al sureste de Europa. Al sur este de Europa, ojo, al sureste de Europa, ahí lo van a tener ustedes, entre el mar Mediterráneo y el mar Egeo, ¿no? Dos datos muy importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. En la península de las Balcanes, en este caso, ¿no? En la península de los Balcanes, ¿no? Ahí va a ser donde va a florecer y va a tener su origen hace 3000 años antes de Cristo. Ahora, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, cuando hablamos de la historia griega, comienza en la isla, claro, la respuesta es en la isla de Creta. Hay que tener claro ello, vamos acá, la isla de Creta, ahí lo tienen ustedes, todo comienza en la isla de Creta, ¿no? Por ahí he visto uno que otro estudiante que me marcó Lesbos. Si bien es cierto, Lesbos también es una isla de los griegos, pero el punto de origen es en Creta, ¿sí? Ahora, el pueblo que habitó en Creta, acá viene el interrogante de lo que les decía hace un ratito. El pueblo que habitó Creta es los Pelasgos. Ese va a ser el pueblo que va a habitar la territorio de Creta. Ahora, profesor, pero nosotros nos hemos quedado que han sido los aqueos, los que invadieron, los que condicionaron, los que estuvieron ahí presentes y forjaron una nueva civilización. Exacto, correcto. Por ahí, de repente hay uno que otra práctica que me marcó ambos, o me marcó uno,
No, aqueos igual vamos a considerarlos. ¿Está bien? Vamos a considerarlo como válido en la respuesta. ¿Ya? Pero ya ustedes tienen el dato, ¿no? Pelasgos. No va a decir que en el examen yo les ponga y ustedes me marquen aqueos. No, ya saben, pelasgos. No los pelasgos. Ahora, la autoridad, ¿no? O sea, el rey, ¿no? Local cretense era conocido como Minos. Minos, ¿se acuerdan? El rey Minos. Por eso que el nombre de la civilización cretense o minoica, ¿no? Ojo ahí, ¿ah? En la quinta pregunta, pues vamos en la cuarta, en la tercera, la cuarta, la quinta pregunta, época que se caracteriza por un gran movimiento de colonización, también conocido como el periodo de colonización. Ya, hemos hablado hasta un punto muy importante, que es la edad arcaica. Estamos así a pasito de poder hablar lo que es la edad clásica de Grecia, pero no llegamos. Recuerden que todavía estamos en Atenas, nos falta ver, hoy día vemos Esparta y todo lo que va a traer consigo la polis para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nos referimos a Atenas y Esparta, nos vamos a referir a las polis. Ya usted ya más o menos está entrando. Entonces, acá es edad arcaica. Ya van cotejando ahí ustedes con su actividad que no han subido a la plataforma. ¿Sí? Correcto. Vayan viéndolo ahí. Ahora, en la pregunta 6, los griegos fueron los primeros en dejar a un lado los mitos religiosos para explicar la naturaleza del universo. Y los primeros van a ser así, ¿no? Todo va a partir con Sócrates, Platón y Aristóteles, los primeros griegos filósofos, pensadores, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí lo tienen en la pregunta 6. En la pregunta 7, ¿no? La forma de gobierno de la isla de origen, por así decirlo, de la civilización griega, va a ser Creta, pero su forma, recordemos dos cositas, que cuando hablamos de que es la actividad comercial marítima, va a coger el gobierno, en este caso liderado netamente comercial, así que adopta un perfil, que es la talasocracia, que lo dijimos al final, y si no me equivoco, creo que Urbina al final me volvió a preguntar y volvimos a decir que es la talasocracia, ¿no? El gobierno, en este caso, del comercio marítimo. Y la última pregunta es ilustrar. Bien, muchachos, esto fue como para sacarse una muy buena nota, y estoy seguro que sí, ¿no? Estoy seguro que sí que ha podido desarrollar ahí. ¿Dudas, interrogantes, preguntas? ¿Algo que no quedó claro acerca de la actividad? ¿Todo conforme? ¿Todo ok? Levantamos pulgar. Los que tenemos la cámara prendida hacemos esto. Listo, muy bien, correcto, muy bien. Y los que tenemos la cámara apagada, hacemos reacción, pues. Y los que tienen la cámara apagada, pero la pueden prender, pero están dudando todavía, ya bueno, también hacen eso. Muy bien, gracias. Gracias, muchachos. Bien, muchachos, ese ha sido prácticamente el desarrollo de la actividad. Antes de poder continuar, va a ser importante, chicos, de que hoy miércoles inician la semana, inician el día prácticamente conmigo. Así que después de la práctica, bueno, era antes, pero parece que por ahí nos jugó algo y nos hemos saltado un momento muy importante, ¿no? Vamos a pedirle a Papá Dios que el día de hoy bendiga nuestro día, ¿no? Bendiga nuestra aula virtual, nos bendiga a cada uno de nosotros y también bendiga a nuestros hogares, como también a cada uno de los profesores. ¿Está bien? Cerramos los ojitos rapidito, bendito Dios, Padre Santo, te pedimos y te damos gracias, sobre todo, bendito Dios, porque tú permites que el día de hoy nos conectemos, nos enlacemos. Tú lo has permitido así, Padre Santo, y te damos gracias, Padre. Te pedimos por los que el día de hoy no han podido conectarse, que tú sabes y entiendes los motivos. Te pedimos que tú le des salud, que le des fortaleza, que los animes a que ellos pues, puedan conectarse y aprender más, que les va a ayudar muchísimo su formación. Que derrames bendiciones para todos, bendito Dios, para todos, en especial para los chicos de primero C, para sus hogares, para los padres, y para cada uno de los estamentos de nuestra institución y los profesores. En el nombre de Dios Jesús, amén y amén. Muy bien, campeones. Muy bien, gracias. La próxima semana se va preparando Sofía, que ella va a hacer la oración empezando. Así que, Sofía, te preparas para el día miércoles 27. Miércoles 27, ¿sí? Correcto, Sofía.
Miércoles 27, agéndalo ahí, Sofía hace la oración. Y después de las evaluaciones, yo estoy por ahí, yo creo que un 10 de noviembre, hacia Roy. Roy hace la audición y ahí vamos rotando hasta el último día de clases, queridos estudiantes. ¿Sí? Bien, vamos a continuar la explicación acerca de justo de la civilización griega y nos hemos quedado en esta parte. Ya cuando nosotros nos toque el examen, yo estoy seguro de que usted no va a tener la necesidad de decir, uy, creo que voy a ver el video para buscar esta pregunta. Uy, imagínate, no, ya a estas alturas usted no ve, tanto estamos hablando de la civilización un poquito largo, ¿no? Y factor tiempo, chicos, factor tiempo. Ahora, dentro de lo que nosotros hemos visto la civilización griega como una cultura muy antigua, ¿no? Eso ya las clases pasadas hemos estado hablando, los datos de la Grecia peninsular, la Grecia insular, la Grecia Asia Menor, la Grecia Jonia en este caso. Y cuando hablamos de los periodos, acabamos hablando anterior, ¿no? La historia, nosotros hemos estado desarrollando, ¿no? Hasta la clase pasada, cada una de las ciudades, Profesor, ¿no? ¿cuándo empiezan las clases de hoy? El título de hoy, puedes ponerle el título macro, Grecia 3, Huguito, y le vamos a poner, acá nos vamos a quedar. Mira, nosotros nos quedamos la vez pasada en la Grecia, en la Edad Clásica, ¿cierto? Edad Clásica, Huguito. Edad Clásica de Grecia. ¿Está mirando, Huguito? Mira acá, papá. Edad Clásica de Grecia. Nosotros vimos las Aquí polis. nos quedamos. Edad Por Clásica. eso, pon lo que nos quedamos. No desordenes. Edad Clásica de Grecia, Huguito. Ese es el inicio. Sí. Ah, El título macro pones Grecia 3, en romano, 3 palitos le pones. Y le pones en su título Edad Clásica, ¿cierto? Nosotros hemos visto este cuadro, Vito está con sueño ahí. Nosotros hemos visto este cuadro acá, mira. Este cuadro hemos hablado en la clase pasada. Hemos hablado de Atenas, hemos hablado de la reforma de Solón y de la organización política de Grecia, ¿no? Acerca del Senado, que es el Consejo de Ancianos, que también se le conoce como la bula. La Iglesia, ¿no? Que es la Asamblea del Pueblo. La Arcontado, que es el Poder Ejecutivo. 9 miembros nombrados anualmente por el pueblo entre los ciudadanos. La primera clase, la highlight, como se dice, ¿no? Y también tenemos el Aeropago, o el máximo tribunal de justicia. Y el Tribunal Popular. Ese sistema funciona así. La Iglesia, la bula, el Tribunal Popular y el magistrado. Eso es lo que nosotros hemos estado viendo hasta la clase pasada. ¿Está? Listo. Como también hemos visto a los primeros pensadores, los primeros en dejar al lado los mitos religiosos, aquellos que contribuyeron, ¿no? Y que se dedicaron a pensar, a investigar, a analizar, a entender la naturaleza, las formas, los primeros filósofos, ¿no? De Grecia. Su organización social, los ciudadanos, aquellos que tienen privilegios, aquellos que no, quienes son los sin derechos, con derechos, los esclavos, los metecos y los, en este caso, los esclavos. Y nos quedamos acá justo. De la edad clásica que nosotros hemos estado desarrollando, nos hemos quedado aquí en la parte donde dice Esparta. ¿Me dejó entender? Justo en la parte donde dice Esparta. Que va a ser otra polis, porque habíamos dicho que en el tiempo de la época clásica, ¿no? Van a ser las polis las que van a surgir. ¿Me dejo entender? Por eso es que surgen dos muy importantes. Una ligada a la filosofía, al estudio del conocimiento, del cual nos han dejado un gran legado, ¿no? Como la democracia, una organización política, todo un legado que dejó Grecia. Pero va a haber otra polis, una que se va a desarrollar en el Peloponeso, en esta península, ¿no? Y ahí ustedes lo vemos, la Jonia, ¿no? La Jonia Sea. Ahora, dentro de ese espacio, o dentro de este territorio, en esta península, va a estar la polis Esparta.
Y la polis esparta tiene sus propias características. Y es lo contrario, por así decirlo, es el antónimo de Esparta. Si de Atenas, perdón, si Atenas decía paz, Esparta decía guerra. Si uno decía blanco, el otro decía negro, ¿no? Esa diferencia bien notoria, ¿no? De esta polis, como se dice. Y esta polis, aunque ustedes no lo crean, una polis netamente con características militares. Imagínense, ¿no? Miren, imagínense a la edad de 9, 12 años, ¿no? Ustedes, entre ustedes, ¿eh? Imagínense una competencia. Yo sé que, digamos, ¿no? Les cuento un poquito. Imagínense en una competencia ustedes, no la que habitualmente puede haber, ¿no? Una carrera de atletismo, una carrera, o de repente quizás un juego de mesa, nada. Ahí había un concurso, ¿no? Los espartanos tenían que nacer perfectos para empezar. Así más o menos como ustedes y como yo. Perfectos. No, mentira. En esta vida todos tenemos nuestros propios defectos, ¿no? Pero los espartanos tenían esa misión, que nacían perfectos. Las mujeres espartanas también tenían que ser perfectas. Perfectas en el arte militar, perfectas físicamente, mentalmente, preparadas netamente, con muchos conocimientos, ¿no? Entonces, desde muy temprana edad, Esparta se dedicó al arte militar. Dedicarse al arte militar era tener toda una vida, como se dice. Y es por eso que desde muy niños, desde muy pequeñitos, los guaguitas eran entrenados netamente para el arte militar. ¿Sí? Así que eran llevados a campos de entrenamiento. Uno de esos campos que se conoce y cuentan era de que los juntaban a todos en un periodo determinado de 9 a 12 años, ¿no? Donde celebraban una etapa de desarrollo. ¿Y qué hacían? Eran azotados. Los amarraban así, como ustedes, a la edad de ustedes, amarrados en un tronco así. Y los padres alrededor, imagínense sus padres. Hoy en día nuestros hijos se caen y el papá, corre, mi hijo, dice mi hijo, mi Roycito, dice mi Roy, mi Derby, mi Belvin, mi Santiaguito, no. Mi Alondrita se cae, se preocupa como todo papá, ¿cierto o no es cierto? ¿Ustedes han pasado por ello? Hasta el papá se asusta. Pero en Esparta era lo contrario, ¿no? Pues era medio raro, era lo antónimo, por así decirlo. Eran amarrados los chicos y eran azotados. Azotados. Y el papá, en vez de decir, ay, mijito, lo están maltratando, no, el papá dice, vamos, tú puedes, resiste, aguanta, eres valiente, eres fuerte, así como el profesor de Historia Universal, así igualito, ¿no? Entonces, así alentaban a sus hijos. Y cuando terminaban a los 21 años, ¿no? Sí, pues a los 21 años, ¿no? Cuando terminaban toda la preparación del ejército y eran expuestos a fríos, a castigos, pues, tremendos, ¿no? Porque los tenían que preparar bien como soldados, ¿no? Se podría decir que eran las fuerzas especiales del momento, ¿no? Terminado ello, tenían obligados, sí o sí, que cometer un crimen, ¿no? Hoy en día, asesinar, que no lo queramos, es un crimen. Esto es un crimen. Ellos tenían que realizar esa labor que acabo de mencionar sin que nadie se dé cuenta, sin que se enteren, imagínense, sin que se enteren. Y si se enteraban de qué había sido, ese soldado no era apto para pertenecer, no tenía la casta de espartano. Así de estrictos en el arte militar eran los espartanos. Por eso es que temían muchísimo enfrentarse a los espartanos. ¿Sí? Los mismos persas. No, hoy día vamos a conocer un poquito más. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos acordamos de espartanos que eran llevados a campos, que se enfrentaban con lobos, se enfrentaban a pelearse con lobos? ¿Sí? Allá, otro evento importante dentro de la formación era que los hacían enfrentarse, ¿no? Por ejemplo, yo tenía a mi amigo se llama Eduardo, yo me tenía que enfrentar con mi amigo si estábamos dentro de la preparación, y todavía había una sola consigna. Uno tenía que salir vivo. Uno nada más tenía que salir vivo y se enfrentaban, se agarraban.
derechazos, izquierdazos, ¿no? La consigna era que uno tenía que salir libre. Imagínense. Los espartanos tenían una formación de esa manera, de esa forma, ¿no? Dentro de sus organización, por así decirlo. Bien, vamos a continuar acá. Por lo tanto, la península del Peloponeso va a concebir prácticamente y a tener en su territorio a esta polis, que va a ser Esparta. Esparta va a estar liderada dentro de su organización política por una diarquía, o sea, dos reyes de manera hereditaria. ¿Cómo es eso? Dos reyes son los que van a tener en este caso. Ahora, en el caso de estos dos reyes tenían que tener un linaje, ¿no? Pertenecer a la Jerusalén. En ese marco podían liderar, por así decirlo, en esta polis Esparta. Ahora, dentro de lo que nosotros estamos hablando, estas dos polis espartas, ¿no? Los que participaban en la Jerusia, que era pues el grupo, como se dice, de la élite, de la sociedad más alta, ¿no? Y dentro de ellos estaban los ancianos, ¿no? Que eran elegidos por la Peya, ¿no? La Peya era un aforo de 5 funcionarios anuales, elegidos por, también en este caso la Peya era la asamblea, ¿no? Y estos ancianos eran elegidos, ¿no? Los ancianos, los representantes, ¿no? Por lo tanto, estaba el rey normal que tenía sus soldados, todo, ¿no? Pero también había otro rey que lideraba en este caso, y co-lideraba con él. Ambos tenían que tener descendientes de la Jerusia, ¿no? Descendiente de uno de estos 30 ancianos, en este caso. Sí, era un poquito más condicionada la formación de los espartanos. Ahí tenemos la diarquía, los dos familiares de la nobleza que compartían el derecho, ¿no? Los eforos, que eran 5 elegidos en forma anualmente, el Senado, que era la Jerusia, que estaba integrado por 30 miembros mayores de 60 años a los más viejos, ¿no? Y la Asamblea, que era la Peña, ¿no? Y acá sí estaba conformado por todos los espartanos que tuvieran la edad de 30 años, ¿no? En este caso. Ahí lo tienen la formación, la diarquía, el ejército controlado, la asamblea popular que dominaba la Jerusia y los 5 eforos. Ambos, los periecos, eran habitantes de los dos alrededores, los periecos, y ambos tenían la obligación y el deber del servicio militar obligatorio. Aquellos que no tenían derecho, que eran los ilotas, ¿no? Los ilotas, así eran llamados los ilotas, era la población sin derecho. Pero vamos a 9:36 de la mañana. Preguntas. Preguntas porque justo vamos a irnos a ese bloque. Vamos a irnos a ese bloque de descanso de 10 minutos. Preguntas, campeones. Qué rapidito que se me ahora, ¿no? Pregunta, interrogante. ¿Alguna duda? Bien, entonces retomamos. Grecia 3, Edad clásica, es donde surgen las polis, tanto Atenas como Esparta. Atenas vimos la clase pasada, hoy vemos Esparta, y vamos a ver lo que surge también. Porque aquí, en pleno surgimiento de polis, se va a dar una invasión, la invasión de los persas. Y la guerra con los persas se conoce como las guerras médicas. Y en el pleno proceso de guerras médicas, de Irdre, ¿todo bien? De Irdre, ¿todo bien? De Irdre, de la Urbina, ¿todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Lugar arriba, con actitud. Cualquier inconveniente me comunicas, hija, para saberlo, tranquila, ¿sí? No te asustes ni te preocupes. Listo. A ver, entonces, vamos a ir dos puntos claros. De Atenas, que es la primera polis que hemos visto, nos toca ver Esparta, que es la segunda polis que nosotros vamos a ver. Estamos viendo justo la ubicación en la península del Peloponeso, ¿no? Prácticamente como otros lo llaman parte de la Jonia, que está por ahí,
¿no? Y cómo va a surgir, ¿no? Hemos visto la organización política y lo enlazado que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Enlazado que tiene que ver con la sociedad. Ahora, después se comunican con Ravelo, le dicen que no se preocupe, que sé que está teniendo fallas su internet, y que no se preocupe, que ahí está justo se está conectando. ¿Sí? Al regreso vamos a continuar todavía y vamos a ver esas dos guerras, y vamos a proyectar un video de 5 a 7 minutos que le va a ayudar muchísimo para poder entender las características de ambas polis. ¿Está bien? ¿Sí? Vámonos. Son preguntas, dudas, ¿verdad? 2 minutos todavía tenemos. Preguntas, dudas e interrogantes. Profesor, Dime, Roy. tengo una duda que le estaba pensando desde hace mucho, Dime. que en los sumerios, su mitología, había un rey llamado Gilgamesh. Ah, Gilgamesh, sí. Por eso. Su dios, su dios. Su dios Gilgamesh. Que ese dios también se repite en la mitología nórdica. Sí, también, o sea, los nórdicos también, en el caso de los sumerios, Gilgamesh, habían otros dioses, ¿no? Por ejemplo, también dioses mencionados como tanto los Anunnaki también, dentro de los sumerios también. Hay mucha noticia, y eso sí les digo, en internet van a encontrar mucha, pero mucha información, ¿no? Por ejemplo, como que los sumerios recibieron la visita de un dios que era el Todopoderoso y les inculcó el monoteísmo para empezar, el monoteísmo, ¿no? Y muchas veces estas escrituras que están en tablillas con escritura cuneiforme, bueno, son interpretadas. Jesús Narro los puede interpretar de un modo, Roy los puede interpretar de otro modo, Santiago Alvarado de otro modo, pero podemos realizar hipótesis y postulados, ¿no? Que ustedes van a encontrar muchísimos en internet, pero en lo que ustedes se encuentren y las cosas que ustedes estudien y analicen, tómalo siempre con pinzas, no lo hagamos decir esto pasó, porque no podemos estar cierto, ¿no? Por ejemplo, las historias que cuentan de Anunnaki, de Illuminati, son cosas netamente relacionadas lo que hasta ahorita pues deja grandes interrogantes, ¿no? Que fueron extraterrestres que llegaron a la Tierra y les enseñaron al hombre a construir la perfección de la arquitectura, ¿no? ¿Y qué causa en nosotros? Causa muchas interrogantes. Por eso digo, hay que tocarlo con pinzas. Está bien, muy, muy, muy importante tu pregunta, Roy, acerca del manés. Así cuando ustedes investiguen y tengan dudas y encuentren, wow, encontré un Dios, pero ¿por qué este Dios así es el Dios principal? Pero no, voy a preguntarle a mi profesor experimenta. Yo estoy dispuesto a poder escucharlos. ¿Sí? Y como les digo, tomemos así siempre las cositas con pinza, porque a veces encontramos, y cuando hablan de los sumerios, de los Anunnaki, y digo, wow, pero no, Jesús, ¿qué pasa? No podemos caer en ese tipo de cosas. Esas son hipótesis que plantean personas que se han dedicado a estudiar, que conocen la escritura con informe, pero no interpretan acorde a un pensamiento. ¿Sí? Campeones, volvemos en 10 minutos. Y si tienen más interrogantes, al regreso, ustedes me dicen y lo seguimos conversando, ¿está bien? Estoy acá para contestar sus preguntas y las dudas que ustedes tengan, ¿está bien? Volvemos.